Estoy grabando. A ver, dejo de compartir para ver si estoy grabando. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Estamos en la quinta jornada del seminario de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Vamos a dar comienzo con la presentación de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Hemos puesto a grabar y comparto la pantalla en este momento. Hoy lo que vamos a desarrollar es estudio económico. El estudio económico fundamentalmente consiste en una eh, adecuación de lo que se vio en el estudio técnico expresado en términos monetarios. O sea, las unidades que vamos a utilizar son monetarias, lo que nos permite sumar, restar, multiplicar y dividir en todo el cálculo. Nuestra pretensión va a ser identificar las diferencias fundamentales que existen entre la inversión en el activo fijo y el diferido, así como también el capital de trabajo. Vamos a explicar cuál es la aplicación principal del punto de equilibrio, cómo se calcula. Ustedes tienen algunas versiones simplificadas en un par de Excel y de cuadro de resultado que también lo vamos a utilizar. Los elementos que forman el estado de resultado, el cuadro de resultados, y vamos a ver cómo hacemos algún ejemplo conceptual del mismo. Los objetivos generales del estudio económico es establecer lo que numérica y monetariamente de que existe el mercado potencial a cubrir y la tecnología para llevarlo adelante. Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para realizar nuestro proyecto y obviamente nos permite ordenar los cuadros para llevar adelante una evaluación económica, la cual no queda determinada como positiva, dado que todavía hay que hacer un análisis socioeconómico del impacto que puede llegar a tener esta. Hoy fundamental y requerido prácticamente por todos los gobiernos. Am, Generalmente nosotros tenemos establecidos los ingresos cuando hicimos precio por cantidad. Hemos decidido al elegir la tecnología cuánto dinero va a ingresar. Pusimos un precio y decimos que vamos a fabricar tantas unidades. Y de ahí establecemos una tabla de pago donde se establecen los costos financieros, los costos totales de producción, los de administración, la venta y obviamente lo que nos cuesta financieramente el pago del dinero que tomemos a cuenta o que necesitemos por estar descalzados, la inversión fija y diferida, la depreciación y la amortización, que mucho por ahora y en Argentina no sirve de nada, dado que es lineal y no puede ser actualizado por inflación, lo cual nos lava el activo de manera inmediata. Entonces, hoy compramos algo a 100 millones de pesos, nos mataba la inflación y la depreciación y la amortización, tanto del activo físico como la compra de alguna tecnología, se licuaba. Y el capital de trabajo. Esto nos da tres elementos fundamentales: el balance general, el punto de equilibrio, que no es es un indicador económico, pero no un evaluador económico, el balance inicial, a través del cual nosotros tendremos en cuenta cuánto requeriremos, tanto de activo, qué pasivo generará y cuál va a ser nuestro patrimonio neto en la primera instancia, y el estado de resultados que nos permitirá así hacer la evaluación económica, teniendo en cuenta el costo del capital. Con esto, con este esquema podemos iniciar nuestra presentación. Para mí, la definición de costo, que me parece sumamente potente, para mí el costo es el esfuerzo para lograr algo. Y en términos económicos es el desembolso en efectivo o en especies
hechos en el pasado, presente o futuro o en forma virtual. Usted dirá, ¿cómo en forma virtual? Sí, porque si alguien me presta un galpón, o mi mamá me presta un galpón, o mi tío me presta un galpón, o mi hijo me presta un galpón para producir, no estoy desembolsando, pero lo estoy usando. Y eso siempre tiene un costo de oportunidad. Y conviene, yo se los recomiendo, ponerlo en el cuadro de resultados o por lo menos tenerlo en cuenta en el caso de que tendremos que pasar en un cambio de escala, porque así el negocio lo requiere, incorporado. Llamamos costos hundidos aquellos costos que no puedo modificar, que ocurrieron en el pasado y los puedo tener como referencia en todo el proyecto. O sea, yo voy a agarrar y decir, ¿cuánto sale el personal? Y mira, yo el año pasado gasté tanto dinero. Bueno, no es el mismo que sirve, pero nos sirve como un punto de referencia. Lo podemos actualizar y a partir de ahí tener algo. Recordemos que acá utilizamos estimaciones. En un perfil, como vimos al principio, necesitamos tener un orden de magnitud. Y ese orden de magnitud lo vamos a establecer con alguna estimación. ¿Nos vamos a equivocar? Nos podemos equivocar, pero por lo menos tenemos la magnitud. Después, los costos futuros son los que van a incurrir y así siguiendo con todos los demás costos. O sea, es un desembolso en efectivo hecho en estos tiempos y que nos permite establecer en un análisis un poco profundo los costos de la explotación, entendiendo como los costos de la explotación el costo primo y el costo de transformación constituido en una primera etapa por la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Lo que transforma es la mano de obra y los costos indirectos de fabricación o los costos de estructura, que transforman la materia prima. Y el costo primo son la materia prima y la mano de obra. Hay una distinción entre lo que es el gasto y el costo. Los gastos no son recuperables y los costos son recuperables. Como tiene una asignatura que se llama costos para la gestión, no voy a intrometerme dentro de mi desarrollo ni hacerles perder tiempo, porque digamos lo tienen que tener absolutamente claro a esta altura de la, de la maestría. Eh, cada unidad, cada unidad estratégica dentro de toda la organización, por ejemplo, la unidad de comercial, obviamente, puedes considerarse como costos, porque es un objeto es un objeto de costo. Entonces puede agarrar y puede hacer una apertura, una explotación de costo. Pero para el criterio del balance general, perdón, del cuadro de resultados, lo tomamos como gasto, ya sea el gasto de administración como el gasto de comercialización. Siempre estamos escasos de todo. ¿M? Escasos en la cantidad de recursos, en las selecciones que hacemos y en el costo de oportunidad. Por ejemplo, el continuo crecimiento demográfico mundial nos da una oportunidad. También tenemos una desigualdad en la distribución de la renta. ¿Sí? Las respuestas que da la economía es qué producir, cuándo producir, para quién producir, pero no dice cómo se va a distribuir la riqueza. ¿Eh? Y en los países donde hay escasez ocurren algunas cosas. Y esta es una de las razones que explica en que las economías modernas puede existir sobreproducción o escasez al mismo tiempo. Un ejemplo de esto, y para llevarlo al nivel internacional, hoy hay más obesos desnutridos que hambreados. Reitero, en el mundo hay más obesos subnutridos o deficientes de nutrición que chicos hambreados, personas con hambre. Ustedes dirán, ¿por qué es eso? Por la cantidad de hidratos de carbono que se consume. Entonces, ahí aparece el concepto de costo de oportunidad en la famosa frase que compro. Si yo tengo
hambre y tengo ganas de tomarme un cafecito ahora para calentarme y tengo la unidad económica para comprar uno u otro, la decisión que yo tome, la decisión de que yo tome la llamo costo de oportunidad. O sea, si elijo el alfajor, mi costo de oportunidad es el café; si elijo el café, mi costo de oportunidad es alfajor. Entonces, ¿por qué tengo que hacer semejante ejemplo, un ejemplo tan elemental? Porque ustedes tienen que recordar que como empresarios o como decisores, siempre están tomando infinita cantidad de decisiones. Al elegir producir A o B, que es el caso de la frontera de posibilidades de producción, o el elegir lo que consideren. Entonces dicen, si le compro a fulano esta cantidad que tiene un precio menor, bueno, mi costo de oportunidad es que la calidad que yo saque de mi producto no sea tan buena. Y así sucesivamente en todo lo que hagan. ¿Cómo se clasifican los costos? Bueno, acá podemos tener una clasificación según la función, ¿no? La función de producción, la función de comercialización, la función de adquisición, la de administración, la de financiamiento. Y acá tenemos un ejemplo de cada uno de los elementos. Reitero, dado que ustedes ya tuvieron costos, no me quiero meter a cambiarles algunas definiciones porque yo las interpreto así. Em, no obstante, si consideran que quieren que haga una inmersión en este tipo de tema, con mucho gusto lo hago. Están ahí, ¿no? ¿Están ahí? Sí, sí, pero no, Sí, no, sí, no, estamos. no hace Sí, falta, estamos, gracias. estamos. Bueno, por favor, tírenme un jaja, aunque sea, Sí, sí, estamos de acá. de vez en cuando. Bien. Bueno, tenemos otras clasificaciones de costos que estamos utilizando a lo largo de nuestro proceso. Por ejemplo, si hiciéramos costos absorbentes y el análisis de costeo directo para mostrar que de las dos metodologías, teniendo los mismos números, ordenando de manera distinta, vamos a tener resultados distintos con la misma empresa, podemos utilizar la metodología de costeo directo y costeo indirecto. Aquellos costos que están directamente relacionados con el producto los llamamos directos y aquellos que no los llamamos indirectos. Un ejemplo de esto puede llegar a ser la gente que produce materia prima, costo indirecto de fabricación y, ¿cómo se llama? La mano de obra directa, están asociadas directamente con el producto. Los indirectos, sí o sí los tengo que tener, porque si no, no puedo mover la maquinaria, no puedo darle energía, no puedo utilizar los elementos de mantenimiento, pero los directos, directos, directos son la mano de obra y la materia prima. Y así sucesivamente en todos los casos. Em, vuelvo a saltear esto. ¿Cómo se configura un costo? Esto es bárbaro. Acá los que yo les mencioné, el costo primo, materia prima, mano de obra, y los costos indirectos de fabricación y la mano de obra los llamo costos de conversión. Y entre los dos tenemos los costos de producción. Tomo producción, ya sé que Gustavo me va a decir, y para los servicios lo mismo, porque sí o sí en algún momento va a utilizar algo de materia prima, algo de mano de obra directa y algo de costos indirectos de fabricación. Para nosotros los costos en un servicio están sí, muy similar, ¿no? Es los insumos, la mano de obra, que son de las personas y maquinarias, y los costos indirectos, también están las inversiones que están dentro de los costos directos y los indirectos, no sé, por ejemplo, los gerentes o todos los que están fuera de convenio, corresponden a indirectos y toda la parte administrativa serían también indirectos y a veces gastos, ¿no? Dentro del Gastos, servicio, gastos, gastos, gastos. gastos, sí, siempre gastos. Exactamente. Y todo eso genera un costo operativo más gasto y bueno, después se le da el margen que, en función al costo del margen que se requiere para el negocio, para definir el Sí, precio. sí, señor. Aunque los neoclásicos dicen que los precios no se determinan por los costos. Principio de imputación de Menger. Exactamente, a Bueno, veces se define contra la competencia siempre y cuando el costo no sea más alto que el margen, a menos que sea estratégico, ¿no? exactamente. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a analizar los costos de producción, ¿no? Que no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico.
Pero fíjense qué interesante. Si yo me mando una macana en algún cálculo que tengo que llevar adelante el estudio técnico, todo esto va a salir mal. Y ahí estamos en problema. ¿No? Entonces, el costeo de producción es rigurosamente una actividad de la ingeniería, más que de contabilidad. El método de costeo que se utiliza para la evaluación es el costeo absorbente. Vieron que se los dije hace un rato. El costeo absorbente tiene en cuenta todos los costos y siempre tengan y esto es experiencia, algunos lo recomiendan, pero siempre tengan en cuenta la posición pesimista del proyecto, la peor condición. ¿Por qué? Porque eso les da colchón a mandarse macana. Si viene el viento de cola y nos empuja hacia adelante, mejor. Pero si no viene, estamos en la condición pesimista, siempre es la peor. ¿Alguien dijo algo? Profe, Sí, si CFP no arriesga nunca. Ah, perdón, Gustavo. no, está bien, Alejo, contale yo No, a... decía que si siempre tomo el escenario más pesimista y nunca arriesgo, todas las licitaciones que presentamos las vamos a perder. Entonces, hay que llegar a un No, punto. no, vos tenés que arriesgar, pero siempre tenés que hacer el proyecto tuyo tiene que ser pesimista, porque acá no estás haciendo una licitación, acá estás haciendo una evaluación económica del proyecto, la posibilidad de que alguien pase de un riesgo aventurado a un riesgo calculado. Yo igual me sumo a lo que dijo Alejo Luis, porque Corto, antes, vamos a mirarnos un cachito. Vamos. sí, me sumo a lo que mencionó Alejo, porque nosotros ante los servicios, ¿no? Eh, Obvio hay que tener en cuenta el colchón ese, pero a veces ese colchón te saca de la competencia y terminás perdiendo el negocio, así sea licitación o no. Entonces tenemos que ser un poco más fino en el servicio. Por ahí en la producción, en un estudio económico general puede ser, pero hoy que es tan competitivo, yo supongo que en un producto lo mismo, para que Pero no... vos estás haciendo un proyecto de inversión completo. Vos no Ok, estás haciendo una licitación. claro, yo lo tomo, yo justo Eso, trabajo en es, licitación. para los que son civiles, cómputo y presupuesto. Para los que son industriales, costo y presupuesto. Para los ingenieros químicos es costo y presupuesto. Para los ingenieros mecánicos es costo y presupuesto. Ok, es como un proyecto, exactamente, no un Es estudio un de mercado. proyecto de inversión donde Sí. vos no tenés que hacer como si fuera un faro y evaluar la posibilidad que tiene el proyecto. Suponete que agarrás y decís, yo voy a hacer una ruta. Bueno, ahí es un proyecto, no hay Claro. licitación. Y las cosas, como vimos en el estudio técnico, se deciden por otras condiciones, que tiene que ver con los antecedentes de la empresa, salvo en este país, ¿no? Que en este país gana cualquiera y le dan, a propósito de un caso, esta semana le ratificaron a uno una condena a 10 años. Entonces, no es normal que cualquiera gane, más allá de la suspicacia que puedan llegar a tener cualquiera de ustedes. Pero no es normal que cualquiera gane, tenés que tener antecedentes para ganar. Y para eso elaborás un proyecto de inversión. Sí, está claro, profesor. Lo que mencionaba era contra lo que son análisis de negocio, ¿no? Que es distinto a Es distinto, ya un estás hablando del proyecto, plan de negocio. un Ya proyecto estás grande a- de inversión, ¿se entiende? Pero igual a Mira, veces hay similitudes en el fino cuando se presentan varios ante ese proyecto, si es que se quiere ganar algo. Pues ahora, si claro. es una empresa y uno quiere diseñar un producto y todo lo que estamos haciendo nosotros, ahí Gustavo, sí. ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué servicio van a hacer? Nosotros vamos a hacer importación de productos tecnológicos. eh, Perfecto, punto, pará. sí, Vos tenés que preocuparte en la importación de productos tecnológicos mucho más por la apertura del entorno de gobierno o la variable gobierno, ¿sí? Que el resto de las cosas. Vos me agarrés y me decís, ¿por qué? Porque ahora te dio ventajas competitivas el gobierno. Al bajar los aranceles, al decir que va a seguir bajando los aranceles, al decir que va a haber apertura económica, vos pasaste de jugar del no del gobierno hace un año y medio al sí del gobierno este con apertura total. Entonces te cambió tu negocio. Lo que tenés que hacer ahí ahora, hacer una evaluación global que te permita a vos ver hasta cuándo se puede. Después hacer el plan de negocio y decir, acá justo, acá justo. Y antes de todo eso, y me voy a permitir hacer una digresión, acá, ¿quién está levantando la mano?
No, No. nadie, ¿eh? Bueno, este, eh, me hago una digresión. Antes que eso tengo que hacer el modelo de negocio, que voy a hacer un bonus track en la clase, si no es en esta, en la que viene, termino evaluación económica y análisis de sensibilidad, y en la séptima, sexta, séptima, octava hacemos el resumen general. En la octava les doy modelo de negocio. Y vos me decís, ¿por qué tenés que dar modelo de negocio? Porque a veces, ayer fui a atender una empresa que factura 20.000 millones de pesos al año. Digamos, factura un número, ¿no? Me senté con las tres personas que dirigen la empresa. Y lo primero que dice es, cuál es el modelo de negocio? Con qué agregan valor? Y les digo en serio, les digo, ¿cómo con qué agregamos valor? Sí, ¿cuál es el valor que le estás dando a tu cliente? Ah, me dice. eh, Ninguno tenía idea, no estaban en coherencia de negocio. Ninguno tenía claro cuál era el valor agregado que le estaban dando al cliente. Esto en la pyme está lleno, lleno. Y ustedes dirán, no puede ser, sí, muchachos. Por eso va a haber mucho, mucho laburo de MBA. Por eso una gran oportunidad para ustedes entrenarse y salir a la cancha a comerse el mundo. ¿Por qué? Porque son un desastre. Las pymes no tienen costo, no tienen información, no tienen inteligencia. Inteligencia en el término de, ¿cómo se llama? De acá de Colia, en esos términos, de la observación tecnológica y competitiva que tiene que hacer la gente observando a la competencia. Porque si yo no miro la competencia, estoy fuera de mercado. No soy Apple para hacer lo que se me canta. Samsung tiene que estar preocupado. ¿Por qué? Porque empezó a jorobar Xiaomi y hay un montón de productos hoy, bien bien schumpeteriano, bien chino, que están saliendo a romper el mercado. Entonces, ojo, por eso te estoy diciendo que usted tiene un mercado extraordinario y a costos bajísimos. Bueno, cuando ustedes vayan a una pyme y no tienen ellos claridad del modelo de negocio que tienen, se ponen la servilleta acá porque la baba se les va a caer de la plata que pueden llegar a hacer asistiendo a pequeñas y medianas empresas. Y ahora viene la oportunidad. ¿Por qué? Porque son empresas que nunca hicieron costos, porque la fiesta financiera los ponía fuera agarro, tengo 100 millones de dólares. Ponele que vos tenés un capital de 20, 30, 50 millones de dólares y lo tenés moviendo en activo, lo ponías a la fiesta y vivías de renta. Hoy tenés que competir, se te plancharon las oportunidades de negocio. ¿Dónde vas a especular? ¿Qué te vas a ir a Jumia, a África, al mercado libre africano? No, tenés que competir acá. Entonces, esta es la oportunidad. Discúlpenme el énfasis, porque yo, eh, a la facultad, me vienen a ver todos los días gente para traerme negocio. Y eso que estoy en agrobiotecnología. Pero todos los días hay gente que me viene a ver con una oportunidad de negocio. Obviamente, los atiendo en la facultad porque es el espacio temporal que tengo. Pero ahora estoy trabajando para crear una SA para atender afuera. Porque no se pueden escapar. Hay que estar con la red. Bueno, sigo. ¿Alguna pregunta al respecto? No, no, clarísimo, Luis. No, no. Bueno, me alegro. Bueno, encima, una de las cosas que estoy haciendo es poniendo en marcha algo que yo en algún momento di en una conferencia que se llama el transformador tecnológico. Es el estudiante que yo coloco, el estudiante Nobel, ¿no? El que se recibe recién. Por eso lo sigo llamando estudiante, porque no tiene eh, capacidad técnica, no hizo experiencia, y colocarlo directamente en la empresa. ¿Qué me permite al colocarlo en la empresa? Que trabaje 6 horas
acuerdo con el empresario que el estudiante trabaje 6 horas y 2 horas, las 2 horas siguientes las venga a desarrollar en la facultad. Eso me permite a mí tener un diálogo diario de entrenamiento y resolverle desde la perspectiva de la experiencia un montón de cosas que él no puede resolver en la toma de decisión diaria. Y obviamente que cuando toma ese conocimiento lo lleva de nuevo a la empresa, teniendo un entrenamiento de oratoria, convencimiento de la gente y demás. Yo en estos momentos tengo 10 chicos en ese esquema dentro del centro de investigación. Y mi pretensión es tener 150. Con 150 transformadores tecnológicos resolvemos el problema de la pyme, porque después van cambiando, van rotando, se instalan o bien están empezando otros muchachos nuevos. Bien, sigo. Hablaba de los costos de producción. Por ejemplo, acá lo que se produzca, la materia prima. Su incidencia cuantitativa va desde el 30 al 50%, depende del tipo de industria. El 70% para la industrial, el 30% para empresas de servicio. Atento, Gustavo. ¿eh? O sea que cuando yo tengo que valorar el stock, sí o sí voy a tener que gastar 30% de insumo. En lo que sea, en lo que sea. Bueno, Y acá tenemos el modelo del stock. Los que son industriales lo van a entender. ¿eh? Las compras, las devoluciones en las compras que tenemos que hacer, ¿no? El sistema de revisión continua. ¿eh? Ahí tenemos el stock, no los flujos, sino el stock. Los flujos funcionan de otra manera. Y del stock, cuando realizamos la venta, tenemos todo esto. ¿Qué? Devoluciones por compra, las roturas, las mermas y los robos. Hay que tener en cuenta los robos. Caso contrario, no fundimos. Si nuestra empresa hace cosas chicas, tenemos que mirar el robo hormiga. Si los o empleados, los seguros también, ¿los qué? los seguros contra los robos, el Bueno, eso costo es del una seguro. alternativa de garantía. Los seguros no sirven para nada hasta que los necesitas. Recién estaba escuchando en la radio que con la toma de decisiones que realizaron con el tema de pañales, hubo una sola empresa que empezó a cotizar y hoy la quemaron. Para que tomen decisiones o una perspectiva de que las cosas, en los negocios las cosas no son como muestran los libros. En los negocios las cosas no son como muestran los libros. Los negocios son, es gente que camina al borde del código penal y a veces lo cruza el límite. Entonces tenemos que tener en cuenta el tema de rotura. Si yo tengo el otro día en una empresa que le desarrollamos un producto químico para festejos y demás, que obviamente absolutamente inocuo, tenían un producto que se lo reformulamos que se le, se le arruinaba, se contaminaba. Utilizan, como no es para consumir nada, sino simplemente mancha un poquito la mano y con agua se va, o la ropa y demás, este, no tenían la precaución de equilibrarlo en flora microbiana, tomaban el agua directamente de la canilla, y cuando le hicimos el análisis de envejecimiento, tenía hasta dinosaurio en semana y pico, y tenían una devolución por parte de un cliente, entonces le decidimos rehacer toda la fórmula. Y les había quedado como 30.000 botellas de estas que les digo yo que se le iban a pudrir. No podía entender uno de los dueños, donde yo le decía, tirá todos los contenidos, lavá las botellas y volvé a cargar, que tu margen te da para volver a venderlas. No pude hacerle entender. Obviamente vino el otro socio que hace que lo agarra el cogote, el que tiene más sentido ingenieril y más sentido comercial, porque el producto es la imagen de la empresa. Vos, por ejemplo, no podés tener productos rotos, no podés entregar algo que no funcione. Y sobre todo el tema de atención al cliente. Vos tenés que tener la mejor atención del cliente si tenés mostrador. Por eso hoy se habla de la experiencia del curso de formulación y evaluación de proyectos. ¿Qué significa? Que entras como un túnel
donde vos estás recibiendo o conocimiento, o información, o resultados y demás. Yo siempre digo en mis clases, le digo, ejemplo en economía, le digo a los estudiantes de cuarto año de ingeniería, le digo, muchachos, vamos a hacer una cosa. Yo me juego que a mediados de año ustedes están hablando en la jerga económica como jamás imaginaron que iban a ver, porque los primeros que te dicen, a mí no me gusta la economía, sobre todo los estudiantes de ingeniería, le rajan a las tomas de decisiones y si se pueden olvidar que cursaron ingeniería, mejor. Bueno, de alguna manera yo los tengo que hacer entrar por ese túnel y que les guste lo que hacen. Entre estas cosas, incorporo el concepto de evaluación económica de proyectos porque ellos van construyendo, como si fueran ladrillitos, ese espacio que jamás pensaron que iban a lograr. Continúo. ¿Cuándo pido? ¿Mm? Yo tengo un stock, tengo esta determinada cantidad de dinero. Bueno, para los que son industriales, esto es redundante lo que les voy a decir. Para los que no son industriales, si yo tengo una industria de producción continua, puedo utilizar un modelo donde yo programe mi punto de pedido. ¿Qué tengo que hacer? Si a mí me tardan un mes en entregar, yo tengo que tener 60 stock para 60 días de producción, por si las moscas, por las dudas. Entonces, puedo utilizar ¿eh? un modelo. ¿Cómo fueron evolucionando los conceptos de inventario? Bueno, en los 70 era necesario, y en Argentina, tener mucho inventario, porque eso, como había inflación, ¿no? Hasta que Friedman ganó el premio Nobel y determinó que la inflación era un fenómeno monetario, reitero, hasta que Friedman determinó que la inflación es un fenómeno monetario, y yo no le acepto absolutamente a nadie que me venga a explicar que es multicausal y qué sé yo, porque está fuera de la ciencia. Y nosotros nos dedicamos a hacer ciencia. Em, la inflación era mejor tener grandes inventarios. Por ejemplo, lo que hacíamos cuando había mucha inflación, que íbamos al supermercado y nos acopiábamos y qué sé yo. Traíamos 20 kilos de yerba, un montón de cosas, porque sabíamos que el mes que viene aumentaba. Entonces la decisión de compra que hacíamos ahora era un ahorro. En vez de poner en el banco, hacíamos compra. En los 80 se empieza a trabajar el concepto de inventario de manera desde el flujo, no desde el stock. Entonces empezaron a mirar distinto. Si yo roto el inventario, lo doy vuelta varias veces, puedo ganar plata. Ejemplo de esto es el cigarrillo. El paquete de cigarrillo deja muy poca plata, pero si vos lo rotás todos los días, tenés un stock de cigarrillos todos los días y vas y compras todos los días, al final del mes, cálculo mayor o menor, no, hace muchos años que lo hice, te quedan 2,5 paquetes por paquete de cigarrillo que vendes. Si vas todos los días a comprar. O sea, la rotación, la cantidad de tiempo que está sobre la góndola, tu producto o tu insumo, ¿m? Si tu producto en la línea comercial o tu insumo en, en como materia prima, las veces que vos te reabastezcas, te da mucho dinero. Entonces empezó a trabajar en el concepto de inventario cero. ¿Y qué se hizo en los 90? Se transfirió el inventario al proveedor. ¿No? Entonces hoy, por eso cuando se habla de gestión de la cadena de valor habla de la cadena de inventario, la cadena de suministro. Y usted en investigación de operaciones, que es una de las asignaturas que tienen, o de los seminarios que tienen, trabaja mucho la cadena de suministro. Una de las formas más interesantes para trabajar el tema de la valoración de inventarios es el teorema de Pareto. Muchas pequeñas y medianas empresas no tienen ni idea de la valoración del inventario. ¿Y qué es lo que pasa acá? Vos llegás a la pyme y le decís, che, ¿cuánta plata tenés en el inventario? ¿Cuánta plata tenés en tu negocio puesta? Ah, no sé. Bueno, tenés que salir e ir a mirar el inventario. Bueno, lo primero que haces es un teorema de Pareto o un principio de Pareto y le decís, zona A, el porcentaje que mueve el 80% de los eventos. ¿Mm? O sea, eh,
Tenés una zona B y una zona C. ¿Cómo se maneja esto? Yo tengo que tener en cuenta cuál es la zona A, que es la zona más importante. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Porque esta que está acá es grande, pero no me cambia la información. La zona A y la zona B me manejan el 95% de los eventos. ¿Eh? Entonces tengo que trabajar en controlar la zona A, los elementos de la zona A. Me puedo extender a la zona B si quiero ser exquisito. Ahora, a la zona C no le doy bolilla, porque no me aporta nada. Y esto lo puedo hacer en Exactamente. inventario, lo puedo hacer en clientes, lo puedo hacer el teorema de Pareto lo puedo utilizar en donde quiera. Tengan en Exactamente, cuenta la los zona A, que, Luis, disculpe, ¿cómo? la zona A exactamente es la que mayor rotación tiene en una estructura de inventarios y donde mayor movimiento va a tener los productos que entran y salen. No, es la zona, en inventario son los elementos que impactan el 80% del inventario que tenés. Está, pero dentro de un dimensionamiento de warehouse, la zona A Ah, sí, sí, de son los que, warehouse, sí. son Es, los que más, son los elementos que impactan en todos los eventos, en la exactamente, mayoría de los eventos. son los que más movimiento tienen y más, es decir, a nivel productividad son los que más cerca tienen que estar de la operación y Los los que zonas C impactan. son los que están más A los que lejos. le tengo que dar mucha bolilla. Exactamente. Bien. Eh, Esto es distinto del óptimo de Pareto. Ojo con comerse el tema de Pareto, porque a veces el teorema de Pareto es una cosa y el principio de Pareto, que es el principio de eficiencia máxima de Pareto, es otra cosa. El Pareto y Walras fueron los dos que, perdón, Pareto, igual sí, Pareto y Walras fueron los que incorporaron la matemática a la economía. Mucho antes la economía se explicaba tanto los neoclásicos como los clásicos no aplicaban matemáticas a la economía. Después, Walras y Pareto empezaron a incorporar. Y Pareto, que era un italiano que vivía en Suiza, determinó cómo el 20% de las familias manejaba el 80% de la riqueza. Y ahí se hizo famoso porque hubo alguien que la empezó, como la sal, la empezó a poner en todas las comidas. Entonces ahí empezó a hacerse famoso. En la época de ¿cómo se llama? De Deming y Juran, se empezó a hacer famoso y hoy en día todo el mundo lo aplica. Bien. Es básicamente un concepto de eficientización de dónde enfocar el trabajo. No, es una de las herramientas. Vos tenés teorema de Pareto, curva ABC, que es distinto del costo ABC. Entonces, decir, diagrama de Ishikawa, límites de inferior y mayor de la zona del promedio, empezaron a meter todo lo que es matemática y estadística en toda la toma de decisiones. Hay una serie de herramientas que vos utilizas para tomar decisiones informadas. ¿Eh? Creo que ustedes lo llaman métodos cuantitativos, ¿no? En la asignatura métodos cuantitativos. Bueno, este modelo que les presento acá es el modelo de Wilson. Es un modelo que sirve únicamente para la producción producción de un producto continuo. Pero es una representación que les puede llegar a servir porque es muy claro, muy específico. Nos abastecemos acá, ¿no? A ver, voy a tomar el puntero. Puntero. Nos abastecemos hasta acá. Entonces, acá tenemos la mayor cantidad de existencia. Perfecto. Entonces empiezo a producir de manera lineal, empiezo a producir y aparece acá el punto de pedido. ¿Cuál es el punto de pedido? El punto donde se me tiene que disparar un mensaje y decir, che, mira, estás en el 50% del consumo de harina en la panadería. Estás en el 30% de lo que sea. Bueno, y ahí se te dispara el pedido de cada uno de los elementos que vos estás trabajando. En ese punto, alguien tiene que tomar la decisión de solicitar aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque va a tardar todo esto en llegar hasta acá el abastecimiento nuevo y volver a subir a los estándares normales del almacén. ¿Y por qué pasa esto?
Porque si vos estás acá y tenés toda esta mercadería y siempre tenés la misma cantidad de mercadería en el almacén, estás perdiendo guita. ¿Eh? Entonces, llega un punto acá, acá tenés una recuperación y transformación de la materia prima, y acá tenés que tener cuidado de no quedarte sin materiales. ¿Eh? Es el momento de pedir. Todo esto ahora se hace automático. ¿Mm? Aquellos que todavía lo hagan manual están en un problema. Y ahí es donde te reabasteces, donde recibís. Bueno, como dije yo, si tardan 30 días en abastecerte, vos por lo menos tenés que tener, supone, te decía, 60.000 unidades de envase. Bueno, cuando llegue a los 30 pedí y vos sabés que acá te vas a reabastecer. ¿Y cuánto tenés que tener acá? Y qué sé yo, 20 días, 30 días, por las dudas, que se llama stock de seguridad. Porque si pasa algo en la fábrica, que no dudo que pueda ocurrir, porque la verdad es que ocurre, tenés la posibilidad de que baje un poquito más hasta que te vuelvan a reabastecer. ¿Eh? Y a esto lo llamamos punto crítico. ¿Y por qué es crítico? Porque empezás a transpirar. Acá empezás a transpirar. Yo tengo una de las empresas que asistimos que acuerda, paga al contado, que yo no consiguió un proveedor local que le cumpla los plazos que dice. Entonces le digo, pero es fácil, compra más, acordá más y aguantate. El primer ciclo te lo tenés que aguantar. Ahora después vas a estar totalmente abastecido. Y esto tiene que ver con la selección que vimos en estudio técnico de la selección del proveedor. China, para traer, por ejemplo, envase de China, tenés 6 meses. Bueno, pero te sale un cuarto. Si traes de Brasil, que también tiene buenos envases, te tardan 45 días. El proveedor local está explotado, sobre todo los proveedores de envase. Bien, sigamos. Ahora voy a hacer un análisis de costo, de la compra. ¿Cuánto cuesta comprar? ¿Mm? ¿Cuánto cuesta comprar? Si yo compro todo, voy 100 veces por día, como hacíamos cuando era chico. Andar al almacén y traerme un caldito. Andar al almacén y traerme el jabón. Andar al almacén. Bueno, es carísimo esto por la cantidad de veces que voy. Entonces, en la medida que yo haga una compra más grande de lo que sea, el costo va bajando. Esto es cantidad y esto es costo. El costo de comprar, el costo de adquirir es mayor, es menor, perdón. O sea, ¿cuánto me cuesta comprar todo de una vez? ¿Eh? Ir al supermercado y traer los carritos llenos. Perfecto, es bárbaro. ¿Eh? Me cuesta poco. ¿No? El costo de adquisición baja. Y de la otra manera, yendo siempre, tengo los galpones vacíos. Acá tengo los galpones llenos. ¿Mm? Ahora, cuando tengo los galpones llenos, cuando los tengo hasta arriba, ¿sí? El costo de poseer es carísimo, porque yo, teniendo cualquier cosa que tengo acá, estoy teniendo un costo de oportunidad que podría haber puesto toda la plata hasta que tengo acá en alguna inversión alternativa, calzarme en otra cosa. Entonces va a llegar un punto que lo llamo el punto óptimo, que es la suma de estas dos curvas. La suma de estas dos curvas. Esta que está acá más esta que está acá. Y esto me determina la cantidad óptima que tengo que tener de mercadería, tanto en plata como en volumen. Entonces, ni tan lleno ni tan vacío. El lote óptimo, también llamado cantidad económica, es la relación de esto que les dije yo. Ya se los expliqué, así que... ¿Y hay formas matemáticas? Hay formas matemáticas. No hay ningún tipo de problema. Vuelvo a reiterar, aquellos que no son del palo ni les gusta mucho la matemática, hoy cualquier inteligencia artificial le dicen, yo tengo que comprar tanto y tengo tanto día de abastecimiento, ¿cuánto me sacás? Y te saca el costo con 3 decimales. Antes lo teníamos que estimar y teníamos gente calculando permanentemente tanto el costo de adquisición como el costo de posesión. Y esto sirve siempre y cuando el ciclo que tengo yo sea de abastecimiento del producto
de las que te digo yo. Si no, después utilizás otros modelos un poco más complejos. Hay especialistas en este tipo de cosas. Yo siempre cuento el ejemplo de los taladros eléctricos de igual. DeWalt tiene una unidad de producción en Estados Unidos que fabrican 500.000 taladros y lo único que hacen en ese lugar es el motorcito del taladro. El resto son todo aprovisionamiento y hacen 500.000 taladros por día. Imagínense el aprovisionamiento y la gestión de abastecimiento que tiene. Obviamente, hoy por hoy, estamos hablando de 200.000, 300.000 dólares para armar una unidad robotizada de abastecimiento. Hay mucha gente que acá le tiene ganas, pero no se anima. ¿Por qué? Por lo que les digo yo, el costo de oportunidad. Pongo esa guita a laburar y no tengo que gastar un solo peso. Alguien que tiene 50, 60 millones de dólares disponibles, si no en la etapa que viene y que todavía se está especulando, por eso se habla de sacar la plata de los colchones. Pero hasta acá, en los últimos 14 años, había que tenerla líquida para ver qué negocio hacer y cómo la podés rotar, no en producción. Bueno, sigamos. Esto lo conocen, lo recuerdan de la clase pasada, ¿no? Esto es como yo calculo los salarios de la gente. Entonces, cuando calculo la mano de obra, me voy al convenio colectivo de trabajo. En este caso, la Unión Obrera Metalúrgica de marzo del 23, donde tengo todas las ramas de operarios, firman la patronal y los representantes de la industria y acuerdan el salario del operario. Y y acuerdan esto que está acá. Hoy el gobierno no está homologando ningún acuerdo, porque de la manera, si no homologa los acuerdos de salario, controla la inflación. Recordemos cómo calculamos. ¿M? El costo de la mano de obra no es otra cosa que calcular la cantidad de horas hombre que yo necesito y después agarrar y hacer la división. Si yo tengo, por ejemplo, un tanque de esos grandes que ustedes ven en YPF para construirlo. Agarro y digo, a mí me cuesta por baremo, por información de lo que cuesta en el mundo. La industria tiene información de cuánto cuesta hacer las cosas en el mundo, entonces lo mismo que una construcción. Vos agarrás y decís, tenés el baremo de cuánto debe revocar un equipo de trabajo, oficial, medio oficial y ayudante, por día, y decís, bueno, me hacen 10 metros, 15 metros, qué sé yo, no me acuerdo. Entonces, tener estimado la cantidad de trabajo que podés hacer. Tenés que revocar 100 metros, sabés la cantidad de días que te tarda. Bueno, en el caso de acá, un tanque de esos enormes de YPF o de alguna empresa petrolera tarda 1.000.000 de horas en hacerse. Bueno, 1.000.000 de horas dividido 1.887 horas anuales, tengo la cantidad de trabajadores que tengo que tener para hacerlo en un año o en el tiempo que me dé. Y así solo tengo que cargar el costo de la ropa, los elementos de seguridad, todo lo que la persona necesita, tanto de manera directa como indirecta. Y ya tengo el costo de la mano de obra. Con respecto al producto, tengo que tener en cuenta los tipos de envase. Y acá ponemos una lata de cerveza que tenemos el envase primario, el envase secundario y si le ponemos uno tercero, un envase terciario, que es el pack de N unidades. Bueno, todo esto lo tengo que tener en cuenta, porque es costo. Y tengo que calcular las mermas que puedo llegar a tener. Después los costos de energía eléctrica. ¿Cómo me entregan la energía? Para un cálculo que tengo que tener, tengo que mirar todas las máquinas y sacar el rendimiento. Para los eléctricos tengo que sacar el coseno fío, la ineficiencia que tiene y que me la cobran. ¿No? Por eso muchos agarraban y pagaban mucha electricidad porque en vez de lamparitas LED tenían las otras lamparitas de bajo consumo que eran altamente ineficientes. Entonces pagaban un montón de energía. Bueno, todo esto es lo que
debe calcularse el costo de energía cada vez más caro y cada vez más caro, ya sea de gas, de abastecimiento por líquidos como gasoil, fuel oil y demás, o la energía eléctrica ah, aportada por el sistema interconectado nacional. El costo del agua se estima a 150 litros por trabajador, de acuerdo con algún ministerio o algo por el estilo, pero este es otro baremo establecido. Y como le dije, los combustibles que utilice. Si hice el ramal, tendré que automatizar, amortizar el ramal o depreciar el ramal, la recuperación del dinero en la inversión. En el caso de diésel, tendré que comprar estos tanques. Si es el caso de gas, tendré que tomar estos Zeppelin, así se les llama, y así sucesivamente, de acuerdo al combustible que utilice en mi actividad. Y otro costo que hay que tener en cuenta es el costo del control de la calidad. Antes, ¿qué hacíamos? Teníamos un laboratorio, llegaba la materia prima, la analizábamos, decía aceptala, y si no estaba en condiciones, decía, bueno, decirle a la persona que te va a llevar. No tenías problema, pues tenía el, el galpón lleno de material. Y entonces le podías rechazar. Bueno, como ahora trabajás a stock partido o eh, al justo a tiempo, ¿qué haces? Agarrás y decís, bueno, pongo una persona haciendo control de calidad. Entonces, toma de manera selectiva y por muestreo aleatorio el producto. Y eso lo tenés que pagar. Y para muestra tenemos eh, el fentanilo que abastecía un laboratorio y estaban todos contaminados. ¿Qué había? Faltó control de calidad. Tenemos no sé cuánto, dicen que son como 200 los muertos por culpa del fentanilo, contaminado con bacterias. Dice, ¿qué faltó? Calidad. Malas prácticas de manufactura tenía. El mantenimiento, el mantenimiento también es un costo que debo tener en cuenta para el cuadro de resultados. Y tengo tres tipos de mantenimiento, ¿no? Primero tengo que decidir si lo hago adentro o lo hago afuera. Hay una gran oportunidad de servicio hacer mantenimiento afuera porque la gente, hoy no tenés gente que haga servicio. Entonces tenés que hacer, podés hacer mantenimiento correctivo, mantenimiento predictivo o mantenimiento, este, eh, se me fue de la cabeza la palabra, bueno, no importa. Eh, si haces predictivo, correctivo, ya tenés resuelto el problema. Y si lo haces tercerizado, mejor. Entonces viene la persona, mira, como es el caso de los ascensores. Ahí tenés alguien que viene y te hace el control. Y ya, en paralelo, o sea, un ingeniero. Y en paralelo viene una empresa que te hace el mantenimiento. O sea, tenés dos controles. Y eso garantiza que no se caigan ascensores. Preventivo creo que era el que le faltaba. Correctivo, preventivo y predictivo. Perfecto. Muchas gracias por el aporte. Y ahí tenemos que mandarle un costo. Otros costos que tenemos que tener en cuenta son todos los elementos que, como mencioné antes, ¿eh? utilizamos en nuestro proceso. Entonces, mira, los tengo que tener en cuenta y depende del nivel de profundidad que hagas en el proceso. Si vas a hacer la puesta en marcha, tenés que tener en cuenta todo porque vas a tener que sacarlo de la cuenta corriente de la empresa o de quien te contrate. En el otro contrario, le haces un porcentaje. Y finalmente, algo sumamente importante, que es el costo de resolver qué vas a hacer con los desechos que produzcan. O sea, cómo vas a remediar tu contaminación ambiental, porque es inevitable que contamine. Entonces acá vos agarrás y decís, bueno, yo voy a agarrar y hago scrap, viene un camioncito y se los lleva. Sí, sí, se los lleva, pero si en el medio agarra, los tira en cualquier lugar, vos sos solidario, absolutamente solidario con lo que haga. O sea, vos generaste el contaminante, vos sos responsable hasta el final de la contaminación. Vos generaste, por más que el otro se mande la macana. Van los dos, este, marche preso los dos. Entonces, bueno, por ahí tenés que poner
una planta de tratamiento que los lleve a un determinado nivel y después aparecen otros que le dan el final o lo tratás en tu planta completamente. Bueno, imaginemos, vamos a ver por dónde arranco. Imaginemos acá, ¿m? Vamos a hacer una torta. Recibo y almaceno la materia prima, recibo la materia prima, ¿eh? La transporto al área de mezclado, en manteco, adiciono el azúcar, fíjense todos los procesos, adiciono los huevos, todo esto tiene que estar contabilizado en la suma de la receta. Adiciono harina y leche, adiciono los saborizantes, engraso los moldes, todas son operaciones unitarias. Vacío el molde sobre el tema, lo horneo, lo decoro, lo transporto a refrigeración y tengo el producto terminado. Y acá sumo todos los costos que incurrí en todo ese proceso. Mientras más ineficiente soy en todo este proceso, más problema tengo. Mientras más eficiente soy, mientras más tecnología tenga, mientras más mientras menos participación del ser humano tenga, aunque sea duro decirlo, más productividad tengo. Por eso la reducción de uno cada 14 a uno a cada 25 en indirectos en las unidades de producción. Bueno, ahora voy a parar un cachito para que no se me duerman. Escucho preguntas. Bárbara Conde. Conde, me sale. Te No, escucho. no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Gustavo. No, clarísimo. Estaba pensando un poco en temas siempre vinculados a servicios, ¿no? Con respecto a los costos ocultos, ¿no? Que ahí mucho no se nombra, pero después hay costos ocultos que uno no los tiene en cuenta y que hay que sumarlos Pero dentro. son ocultos porque no los podés identificar. Sí, sí, Si pero haces un análisis riguroso, los tenés que identificar. sí, costo, quizás está, no sé, no está, no sé cómo denominarlos o definirlos, pero son costos que se generan, ¿no? Adicionales a los que realmente son por Son costos de ineficiencia. ineficiencia esos. Exactamente, por ineficiencias y hay que tenerlos en cuenta. Ahí que es un margen más a agregar dentro de lo Sí, calculado, ¿no? sí. Bien. Álvaro, no está Álvaro, se nos fue. Mauricio, Sí, Estaba, yo, perdón, nada más para avisar que me anda mal la compu. Estaba no. hablando y no. Bueno, bueno. Dale Álvaro entonces. ¿Alguna pregunta? No, no, la verdad que no. Muy claro todo, ya tomé todo nota. Bueno, entonces Mauricio. sí, no, a mí lo único, no, todo bien con el tema de costos, me parece que es súper importante hacer costos, pero ¿sabés qué me vino la pregunta con esto que estábamos hablando? El tema de los presupuestos, ¿no? Sí, Veo que las empresas generalmente hacen, todos los años, arman un presupuesto y tienen una planificación. Y nada, me quedé pensando en que, está bien, vivimos en Argentina, ¿no? Pero siempre generalmente uno pifia, ¿no? Y se queda corto a veces con los presupuestos versus los costos. Y a veces no siento de que, bueno, puede ser que sí, que se haga mal el trabajo, ¿no? De calcular los costos. Pero al tener, por ejemplo, en Argentina temas coyunturales, sí. eh, hacen que siempre haya desvíos en los presupuestos. Y yo no me especializo en costos, por amor a Dios. Entonces, ¿existe alguna forma de evitar que los desvíos sean tan grandes en algunos casos? Dolarizalo. No, tampoco, no Pero sirve tampoco eso. No, podés, no, no. no podés. Los últimos años, inclusive, bueno, entre la inflación y una especulación del dólar, más todavía le erraban. De hecho, en el 23 nosotros hacemos 23-24, o sea, de mitad de julio a junio, y del 23-24, en diciembre del 23, ya hubo que reproyectar todo, y antes también, reproyectar todo lo que era el presupuesto hasta junio del año siguiente, porque se redesfasaba.
y lo dolarizábamos y todo, pero era tal la inflación que se te desviaba todo. No, y Y acordate que teníamos cepo fuerte en una época, sí, sí, antes de que asumiera Milei también, fue complicado. A mí y en me el pasa eso, ¿no? sí, y en el medio también que te ponían el impuesto país, entonces vos habías armado un presupuesto donde considerabas un dólar con cepo y lo que sea, pero después cuando llegabas y nacionalizabas tenías el otro impuesto. No, por eso sí, por más que lo dolarice, inclusive la proyección de a cuánto va a estar el dólar era re Exacto. especulativa y no le pegaban tampoco. Exacto, No, porque obvio. pasabas de ser caro a ser barato, o de Ujú. ser barato a ser caro, y era todo un quilombo. Por eso, capaz el profe que tiene más experiencia en esto, nada, existe alguna forma de prever, no, perdón, de que no haya tanto desvío. Eso es la Acá pregunta, ¿no? habla la Porque, voz de la experiencia, adhiero absolutamente a lo que dice Bárbara. En un país absolutamente imprevisible, claro, imprevisible. Eh, los presupuestos se arman anuales, se revisan trimestrales y se controlan mensuales. Y vos ahí podés tomar cualquier decisión. Por eso los presupuestos base cero a veces son buenos cuando se acomodan algunas variables económicas. Pero lo que dice Bárbara es concreto. Al tener precios relativos, siempre todos los precios son relativos y depende de las decisiones que tomó el gobierno. Si el gobierno te dice, bueno, mira, estos van a tener el 10% de IVA, estos van a tener el 21% de IVA y después te cambian o le ponen aranceles, qué sé yo, te sacan del mercado. Es que justamente eso es lo que pasó Totalmente. con la salida del cepo, donde muchas empresas, previo a la salida del cepo, empezaron a especular y se estoquearon con mucha cantidad de los proveedores que tienen en el exterior. Y ahora lo que le está pasando es no solo que abrieron el cepo, sino que hay una caída en el consumo muy fuerte y tienen todo almacenado en los depósitos que no lo pueden colocar. Así que ahí están con esa problemática, te rompe todo. Muy bien. Bueno, Bárbara, muy bien. ¿Viste que tenías para hablar, Bárbara? ¿Por qué Ah, ves? bueno, no, lo que pasa es que yo estoy cercana a ese tema, entonces sí, el presupuesto y bueno, y por eso para las empresas el tema, el área de control de gestión es re importante de eso, de en un país como este, donde todo cambia, ir mensualmente viendo cómo nos estamos desviando del presupuesto para eh, ver qué cambios hay que hacer. El conocido Por rolling eso, forecast. Sí. por eso el presupuesto es una herramienta de planificación, una herramienta de control y una Ujú, herramienta para toma de decisión. sí, sí. Es táctico. Cuando me dicen el presupuesto es estratégico, no es táctico. Es- aparece los mandos superiores y te establecen qué es lo que tenés que hacer. Y vos lo cuantificás eso que tenés que hacer con el presupuesto. Entonces, por eso es sumamente importante lo que menciono. Yo cuando digo preguntas no tiene que ver con el tema, tiene que ver con establecer un diálogo constructivo, porque para el que está lejos de Bárbara, de lo que son las presupuestaciones, todo lo que vos decís es importantísimo, porque es conocimiento vivido, no es conocimiento leído. Cada vez se lee menos y el conocimiento está en la calle. ¿Mm? Nosotros, en ese sentido, para sumar lo que puedo decir, que trabajamos con importaciones específicamente y que había un lío grande con los tiempos de pago a los proveedores. Teníamos una exposición al MULC, al Mercado Único de Cambios, que la calculábamos según la variación de la tasa del ROFEX. Proyectábamos cómo iba a ser más o menos cómo iban a calzar los pagos y cómo estaba proyectado el dólar futuro y en base a eso nos cubríamos, digamos, frente a las variaciones constantes que había del tipo de cambio. Era como una Sí, herramienta. pero Pero bueno, digamos, nunca está del vos todo cubierto. Vos, Axel, y el resto, eso lo podés hacer cuando tenés una empresa fuerte. Y si tu empresa no es fuerte y maneja unos pocos millones de dólares contra una empresa que te agarra y dice, culate el camión, te pongo el camión en la puerta y no te bajo la mercadería si no tenés la plata. Que en los momentos de alta inflación es así. Porque como funcionan a stock partido y a fondo vencido, su costo de oportunidad está basado en un manejo negativo del flujo de efectivo. Entonces, ojo, porque
Los supermercados sobre todo. Los supermercados, los grandes minoristas le manejan la empresa a prácticamente todos los proveedores. Le pagan a 90 días, le hacen descuento por publicidad, le hacen descuento a punto de góndola. Entonces, lo que era 100 termina siendo 40 o 50. O Y sea que las empresas podemos, dicen, Sí, pero si vos tenés en cuenta sí, o sea, digo, siempre va a existir ese riesgo y coincido 100% en que los grandes retailers o los grandes supermercados te manejan el negocio como quieren porque tienen la fuerza de compra grande, digamos, ¿no? Pero si vos intentás contemplar la mayor cantidad de variables posibles de los plazos de pago y la exposición que puedes tener al tipo de cambio, disminuís un poco la posibilidad de que se te vaya todo por la borda. Nunca vas a estar 100% cubierto, esto estoy 100% de acuerdo, pero si tenés un poco en cuenta el hedge que te puede haber en el tipo de cambio, ahí por lo menos estás considerando una variable que de la otra manera está ciego, si no. yo coincido que podés reducir la probabilidad de riesgo, pero no Eso. coincido en que podés tener todo atado. Las No, no, gallinas te no, salen no, corriendo. eso. No, eso de nunca, pero igual en este país eso es imposible. Eh, claro, no es un país con el cual los modelos que hay de presupuestos y todo se puedan basar como en algo, no, no es muy estable y que pueda seguir un criterio, así que Por eso hay que probar. acuérdense del dicho ese que dice, hay tres tipos de países en el mundo. Todos, Japón y Argentina. Argentina y Japón. ¿Eh? Igual, Todos, Argentina y Japón. Japón porque tiene agua y japoneses y le va bárbaro, y Argentina que tiene todos los recursos y nos va mal. Entonces, en esa gaussiana nos movemos. Yo, para mí el mercado es un gran ordenador. Pero acá nos negamos a trabajar con el mercado. Siempre estamos inventando cosas. Por eso hoy hice hincapié en el tema de la definición de que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Multicausal de qué? ¿Multicausal de qué? Los romanos agarraron y empezaron a meterle níquel a las monedas. Cuando eran de oro le empezaron a meter níquel. Y ahí inmediatamente empezaron a haber inflación. Chao, se acabó. Y después vinieron en Perú, y empezaron a acuñar moneda, chao, peor, los españoles. O sea, es un fenómeno monetario y no lo queremos entender. Siempre queremos, ¿viste cuando eras chico y te agarraban haciendo una macana? ¿Vos le querías explicar que no habías hecho una macana? Bueno, yo soy de la época que nos daban un zapatillazo en la cabeza y nos acomodaban. Ahora tenés que hablar con el nene, tenés que hacer una. Y después tiene que gastar el nene 25 años de psicólogo porque no hiciste la corrección cuando la tenía que hacer. Bueno, me fui. Seguimos, seguimos en... Ezequiel, ¿querés decir algo más? No, no, o sea, creo que ahí ya con lo que hablamos antes estamos ok. Bueno, Jonathan, no está. No, Gabriel, profe, ahí todo está. claro. Muy bien. Gabriel Leone. Sí, lo que iba a decir justo que los escuchaba hablar de los presupuestos y el país puntual. Yo la verdad que tengo la posibilidad de estar viendo 9 países de Latinoamérica, de México para abajo incluido, y la realidad es que ningún país, incluso Perú, el presidente del Banco Central de Perú es el modelo a seguir que debería, digo, porque estabilizó la moneda, etcétera. Hay gobiernos, pero el presidente El del mismo. Banco Central sigue. Lo que digo es cambia el gobierno, pero no cambia la política monetaria, cambiaria, pero lo que digo es, de vuelta, no solamente pasa en Argentina, sino en cualquier otro país. Vos tenés que estar constantemente todos los meses comparando presupuesto contra real y se ajusta el presupuesto. No es una cuestión de nosotros puntualmente. Me pasa en México, me pasa en Perú, como digo, me pasa en Ecuador, eh, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, todos te dan desvíos. Lo importante ahí es, como decían ustedes, recalcular el presupuesto permanentemente todos los meses y bueno, de alguna manera vas corrigiendo. No solamente eso, sino que también depende en qué tiempo de negocio estás. Ejemplo, arrancaste hace 2 años y no tenés, 24 meses es poco tiempo de datos históricos y data grande como para decir por dónde más o menos todavía está tu estructura, ¿me entendés? O sea, cuál es tu nivel normalizado de estructura. Si tu negocio está hace 5 6 7 8 10 años
y probablemente ahí sí ya sepas más o menos dónde pararte. Entonces, medio que la respuesta ahí de Mauri que decía, si hay algún método, no, y lo que digo, depende mucho de cuánta experiencia tenés en tu negocio. Em, Y eso nada, no está en los libros. ¿cómo? Y eso no está en ningún libro. No, te vas dando cuenta después, ¿viste? De vuelta, yo tengo la posibilidad de ver muchos países todos los meses y lo que te digo, a ningún país le embocás justo. Eh, por eso. No, claro, yo estoy de acuerdo ahí, Gaby, con lo que decís. A mí me pasa exactamente lo mismo. Con el otro problema que tengo es que también tengo región de Europa, digamos, donde está Reino Unido, España y Alemania. Sí, Y cuando nosotros tenemos que salir a explicar lo que pasa en la región, bueno, Ecuador no tanto porque está dolarizado. Está bien lo que decís, que Perú, bueno, nada, está mucho mejor. A veces cuesta esto que yo decía, ¿por qué mencionaba esto? Porque en el caso particular de Argentina es, bueno, ahora no, porque terminó saliendo del grupo, pero todo el tiempo no puedes estar, es lo que se hace, estamos de acuerdo. Pero cuando vos tenés que ir a un directorio a contar que estás todo el tiempo recalculando porque tenés un problema coyuntural, ¿no? Digamos que es de inflación, es complicado porque estás pidiendo plata todo el tiempo porque siempre te quedas corto. Y en general es complicado verlo, porque por ejemplo, no todos tienen la visión de lo que es vivir en Argentina, ¿sí? Es muy difícil contarle a alguien que está en Reino Unido, decirle, mira, maestro, esta semana la inflación fue del 12%. ¿Entendés? No es tan fácil. Ellos te miran como diciendo, pero calculaste mal. A eso es a lo que iba, de que es complejo. Yo particularmente que tengo que calcular los presupuestos para 15 países, estoy re feliz, pero como tengo que salir a explicar lo de Argentina, es un problemón. Es un problemón. Porque ya las curvas, cuando haces la curva, como bien decía Barbie, en moneda dura o en moneda local, las curvas son completamente distintas. Y no sos rentable, de repente sos rentable, de repente te quedaste súper corto, de repente te queda presupuesto, entonces te sobró presupuesto este año. Así que para el año que viene no me pidas más, ¿eh? No, pero pará, maestro, que vamos a tener 200% de inflación el año que viene. Ah, no, no te voy a dar más. Entonces, eso es lo que a veces hablo de qué complejo que a veces se pone, eh, nada, de países como Argentina, que hay problemas realmente coyunturales que esperemos que en algún momento desaparezcan, a la hora de salir a explicar cuando, por ejemplo, vos tenés un directorio que es 100% extranjero. ¿Sí? Entonces, por eso preguntaba ahí al profe que siempre menciona que está metido un poco en este rubro, a veces, che, ¿cómo explican a veces cuando tienen que salir a defender el presupuesto, sí, la parte de costos, no de ventas, no claramente? ¿Cómo justifican que están todo el tiempo haciendo un ajuste que está bien lo que dice Barbie? En el caso nuestro, la gente de control y gestión nos rompe las pelotas cada 15 días, si vamos a llegar o no con el cumplimiento del objetivo, ¿no? Eh, por eso lo decía Gaby, ¿no? Yo sinceramente en el caso de lo que es Hispanoamérica y nada, corro a la gente de Brasil, estos líos así como los de Argentina, no los tengo. Una sola vez lo tuvimos con Chile, hace creo que fue en el 2021 o 2022, que hubo una pequeña crisis, que tuvieron un poquito de inflación, pero nada que ver con nosotros. Pero no sufro tanto como sufría con Argentina, Porque ¿no? aparte, claro. Mauri, lo que me pasa, lo que siempre me pasó a mí, que lo mío no son presupuestos, o no presupuestos industriales, sino salariales, por una cuestión de servicios. Los demás países, pues yo también estuve con otros países de Latinoamérica, cuando tienen inflación, suelen corregir con devaluación. Entonces, en algún punto, el salario en dólares te queda más o menos igual. Tal cual, ahí Acá va. lo que pasa es cuando tenés Consejo. inflación claro, con cepo o con el dólar congelado. Yo me acuerdo, no Eso, había con el dólar cepo, congelado. pero ponele 2003 a 2007, 2008, te quiero mentir, ponele que el dólar estuvo 3 pesos más o menos clavado. Pero los sueldos había que subir los 20% básicamente por mes. Y entonces vos le estabas subiendo un 20% en dólares de Exactamente. golpe. O lo Y te mismo lo ponías que caro. pasó, claro, o lo que pasó el año pasado. El año pasado vos tuviste el dólar más o menos, ponerle entre 980 y 1100 digamos. No sé, un 10-15% de punta a punta, el delta punta a punta, pero los sueldos los tuviste que subir, no sé, 70-80%. ¿Entendés? Todo lo subiste en dólares eso.
Está bien que después nunca te agradecen, entre muchas comillas, ¿no? Los de afuera cuando de golpe le pones un 50% de guadaña al dólar porque tuviste una devalueta de un día para el otro, ahí nunca se acuerdan de que zafaron un montón de guita. Pero cuando tenés que explicar los aumentos es terrible. Cuando tenés que ir a explicar, no, pero tipo, Ujú. ¿por qué le vas a aumentar a alguien que no tiene el mejor desempeño un 80%? Bueno, porque es la base. Es decir, desde ahí ya Exacto. empezamos a discutir. Exacto. Y te tiro otro dato para pero que no tiene mucho que ver, va, tiene un poquito que ver con esto, pero no en la discusión de costos. Y anda a pedir plata, la última clase, profe, digamos, a eso voy. Anda a pedirle una inversión. Anda a pedirle acá que te hagan una inversión en un país como el nuestro, que te dicen, no recupero más la guita. Así te dicen que Así fue es. uno de los problemas que yo estudié en telecomunicaciones y el problema que había para traer el 5G era que no se quería hacer el aporte de capital porque no lo recuperaban nunca más. Porque no se podían sacar los dólares, porque no se sabía si te daba la plata y no la veían nunca más. Entonces, o el tema de esto que contaba Alba, del tema del desfasaje del tipo de cambio. ¿Cuánto tiempo tardás en recuperar eso? Olvídate. Entonces, bueno, nada, hubo muchas discusiones durante mucho tiempo, pero bueno, eso ya no tiene que ver, eso ya tiene que ver con lo que tiene que ver con inversiones, no con la parte de costos y gestión del presupuesto, ¿no? Pero del OPEX, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, eso por las dudas, pues lo contaba porque lo había comentado yo, por el tema de que a veces está bueno escuchar a otras personas que también tienen que salir a defender cuando hablan de Argentina en particular, mismo en la región hispanoamericana, ¿no? Porque si no queda como que, viste, como que acá todo joda, y no es cierto, es un dolor de huevo de Perdón, la y gente. Movistar no hace, porque vos estás hablando de Movistar particularmente, Sí, ¿no? de No Telefónica, el hace, grupo ok, de Telefónica. Telefónica, no hace un tipo, un paper, librito. Yo me acuerdo en HP, a Hewlett Packard mismo le contrataba alguna consultora que hacía como estos reportes de cada uno de los países, entonces el reporte te explicaba los problemas de Sí. Argentina y vos le podías mandar al manager a leer el No, no, reporte que eso es había tenido la así. empresa. No, eso está, pero te va cambiando el directorio también. Y además no les importa que vos les expliques. Ok. No, boludo, vos sabés, por eso se terminó vendiendo Telefónica Argentina. ¿Qué me importa, maestro? Vos tenés que hacer los esfuerzos para cumplir en los objetivos. No, los manuales están, pero Argentina es el país que es así. Che, ¿cuándo no tenés inflación? No, el año que viene no tengo más. ¡Pum! 200% de inflación. Y listo. Entonces, por eso te digo, pues, a mí me gusta escuchar, eso a veces me interesa mucho porque otras personas, tipo Gaby, que están con otros países, cuando a veces tenés que ir a un comité directivo y justificar, ahí viene el argentino, va a defender a Argentina. Y sí, pero bueno, pero a ver qué feedback tienen o cómo hacen a justificarlo o qué es, cómo comprometen que no se desvíe tanto el presupuesto. Pero bueno, no importa, profe, no me quiero desviar mucho porque si no, no tiene sentido seguir hablando de eso, porque Argentina, igual hago el último comentario, Argentina, aprendés a más o menos nadar en Argentina y en otros países estás mucho mejor posicionado, porque sabés todas las variables que tenés que considerar, cómo calculás los riesgos, cómo prevés una fluctuación, no como acá en Argentina que clavaste un 15, pero capaz allá tenés una fluctuación del 1%, entonces más o menos sabés cómo nadar en la crisis, ¿no? Así que eso, ¿no? Gracias, Mauricio. El objetivo de estos intervalos entre las presentaciones y los diálogos entre ustedes, que a mí me interesa que se provoquen, es esto, que cada uno adquiera conocimiento y lo discuta. Caso contrario, termina siendo un monólogo y eso no es mi pretensión. Verónica, ¿algún comentario, algo que quieras aportar? No, la verdad que por mi parte comprendí todo y el tema es que, bueno, yo en el trabajo no, mi, mi, mi labor no es directamente con el tema presupuestario, o sea, justamente por eso decidí hacer la maestría, para desarrollar los conocimientos y las herramientas en ese aspecto, ¿sí? Bien, Hago más gestión desde otro lado, digamos, con el bien. tema de la normalización.
Bien, no tanto presupuestario, pero hasta el momento todo bien. gracias Verónica. Ezequiel, No, yo nada. Estamos ok. bueno, el otro Ezequiel, el con Z, no con X. No, me pasa lo mismo que Verónica. No me dedico al área de presupuestos. Estoy del otro lado, digamos, recibiendo presupuestos de los contratistas. Y no son contratos o presupuestos, en realidad, tan grandes como los que comentan. Pero sí tenemos la particularidad de que esos presupuestos, por tema de materiales y mano de obra, siempre se pone como una cláusula que pueden ajustarse y generalmente más o menos están adaptados al dólar. Es digamos, en presupuestos más chicos es la única posibilidad que tenemos de que el contratista pueda terminar el trabajo también. Porque Bien. si nos ponemos rígidos, si no tenemos cierta flexibilidad, el contratista no termina el trabajo, deja la obra y es un problema doble. Aceptemos que en el corto plazo, Ezequiel, vas a tener que ponerte más rígido, porque vienen épocas de alta competitividad. Pasaste de tener mojarritas, ya que hablaba Mauricio de nadar, a tener orcas asesinas. En breve vamos a tener orcas asesinas. Alejo, Profe, no, yo dos cosas por ahí para aclarar. Una es que en los últimos 2 años yo trabajo en una constructora y estuvimos haciendo obras en Uruguay y Paraguay, y en línea con lo que venían hablando, no se da ese fenómeno inflacionario que se da tan marcado acá en Argentina. Allá es mucho más chico, mucho más acotado. Y otra cosa que pasa en Argentina y que se da ahora en este último tiempo es que la inflación no es tanto como era anteriormente. Entonces, en el rubro de la construcción, antes nosotros ganábamos con márgenes por ahí muy chiquititos en el presupuesto inicial y después ganabas con sí, el ajuste de precios con el en la ajuste. inflación, en los certificados. Entonces, el negocio estaba más en ver financieramente cómo después ajustabas la obra y cómo certificabas. En el periodo inicial, bueno, presupuestar bien los materiales y más. Ahora eso cambió, ya no hay tanta inflación con la cual ajustar las obras, entonces el modelo de negocio de la construcción fue variando y ahora hay que hacer mucho más hincapié en la optimización de costos inicial, de mano de obra y materiales, que anteriormente no se le daba mucha bola y se despilfarraba plata, por decirlo de una manera. Ahora cambió totalmente y bueno, estamos haciendo mucho foco en lo que es la optimización de costos iniciales y la presupuestación inicial. Entonces, por ahí Bien. la inflación antes era bien vista para los que tenían el negocio de la construcción, ahora Ah, no. claro. Sí, sí, era un, Sobre todo era porque acopiaba. un fenómeno que aplaudían, Sí, en sí, sí. contrario a lo que daba Acopiaba consignación. hierro y ya estaba. Ya tenía resuelto un montón de cosas. Acopiaba Sí, sí, ya cemento. se pagaba la obra sola. Pues claro. Alexis, Uno de los dos. Bueno, hablo hola. yo. Sí, ¿me escucha? Más o menos, como adentro de un frasco. Ahí me escucha. Ahí un poquito mejor. Ok, buenísimo. No, yo por mi lado no tengo preguntas. Bastante buena la Gracias, conversación. Alexis. Edward, Hola, buenas. No, bueno, en mi caso en general, no, me queda bastante claro todo. Sí he visto el tema de reducción de costos y de ajustar un poco el tema de los presupuestos en esta época en la organización, pero digamos, donde yo trabajo, particularmente muchas de las cosas se hacían dentro de la fábrica, ¿no? Es claro, muy raro o tenían muy pocos proveedores externos y en general los otros productos que son importados, que vienen de China, digamos, no varía tanto el, el precio, ¿no? Entonces, dentro de todo se mantiene. Si ajustamos ahora porque, bueno, lo nacional no se está vendiendo tanto, eh, pero no es tan marcado, no se utiliza tanto proveedores externos, ¿no? Por la estructura de la organización. bien. Kevin, No, profe, todo bien por mi parte. No tengo dudas. bueno. Alexis Facundo. No, yo tampoco, pero por ahora todo bien. Bueno, Agustina, No, tampoco, ninguna duda por ahora.
Bueno, Matías, No, profe, por un momento. bueno, Paul, No, todo bien. Alejo, Todo bien, profe, también. bueno, Bruno, No, nada por ahora, gracias. bueno, Gabriel Napolitano, Bien, sin preguntas por ahora. muy bien. Axel, No, solo acotar que un poco lo que había mencionado, que el precio no lo determinan los costos, que hay veces que en ciertas industrias que están acostumbradas a ciertos manejos es difícil de entender por parte de los dueños, capaz, que vienen acostumbrados a determinar con determinado margen de ganancia la rentabilidad del negocio y cuando se pone ciertamente competitivo es difícil darse vuelta y decir que, que los precios no pueden aumentar o que hay que bajar los precios y acotar mucho los márgenes. Es bastante complejo. Desde el lado, cuando estás viendo el mercado, es claro, pero cuando se lo tienes que explicar a una persona que no lo está viendo, quizás es más complejo de que lo pueda entender. Eh, nada, un aporte de eso. gracias, Axel. Guido, Todo bien por ahora, profe. Macanudo. Y me queda R Blanco. Profe, no, todo bastante claro. Un poco como algunos de los compañeros, también lo que es hacer presupuesto no me ha tocado propiamente. Yo trabajo en paquetería y lo que hacemos es como que tratar de bajar el costo por paquete. Digamos que mi servicio, el servicio de contrato, por decisiones que tomemos, procesos que se optimicen o demás, sea más barato entregar un paquete. Entonces el costo lo llevo es un poco hacia ese lado más que a una proyección de un presupuesto. Muy bien. Bueno, gracias. Les tengo que agradecer a todos los que participaron y a los que no participaron, pues se armó un debate muy interesante. Continuemos con nuestra Perdón, presentación. profe, antes de continuar, pues me quedé pensando en algo que dijo Axel recién de los costos, de esto de que los ¿Cómo no? costos, de que los precios, perdón, no los ponen los costos, de que también muchas veces los precios, cuando tenés un cliente demasiado grande que tiene demasiado porcentaje de tus ventas, muchas veces el mismo cliente te pone los precios. Ah, Nosotros nos claro. pasó en el sanatorio que OSDE era el 40% de todas las camas y el precio lo ponía OSDE y no había ninguna discusión al respecto. Uno después tenía que hacer costos para bajarlos y poder ganar con el precio que ponía OSDE, pero no podía cambiarle el precio nunca. Así es. Sí, eso es Así como en es. el agro, con el glifosato, el precio lo pone Monsanto. Todo Sí, el señor. resto lo que hace es trabajar en eficientizar la formulación que tenga, los costos, como para hacer más, para que te deje un pequeño margen, ¿no? Pero el precio lo pone Monsanto. Tal cual. Así que bueno, la conclusión es que hay veces que uno no pone el precio, sino que el Se precio lo se lo pone, pues. ponen y uno lo que tiene que hacer es manejar, es tratar de ser lo más eficiente posible. Y en un país como este que es Sí. bastante difícil porque no tenés competitividad. Mm. Porque hoy por ahí, como mencionaste hoy, Álvaro, estás bien en salario porque los tenés bajos, inmediatamente el factor trabajo te sube porque hubo aumento en dólares. Y después aparecen las tensiones precio-salario y demás. Bueno, pero ya entramos en el terreno de la economía y no vale la pena. Cuando hablamos, y esto también lo deben haber visto, nos tenemos que enfocar a los sistemas de costos o los sistemas de costeo. Y hay dos fundamentalmente de sistemas que acumulan costos, el de órdenes y procesos. ¿Eh? Y siempre volvemos al mismo ejemplo del costo de explotación, materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación, de los cuales hemos hecho algunos comentarios. Y supongamos que tenemos multiproductos, tenemos tres productos, los tres toman valores distintos de mano de obra, costos indirectos de fabricación y materia prima. Entonces yo ahí tengo que hacer un trabajo que es todo el proceso de adquisición. La orden de compra del cliente, el área comercial donde se genera la producción, el área industrial donde se hace el registro de los factores consumidos y finalmente el área administrativa que hace la acumulación del costo.
Para todo esto utilizo el modelo de costeo por órdenes y el caso particular de costeo por proceso. Por un lado, acumulo materia prima, perdón, sí, materia prima y mano de obra directa, y por otro lado, los costos indirectos de fabricación. En ambos sistemas, ¿sí? Uno puedo trabajar por departamento y otro, este departamento de costos indirectos de fabricación lo que hace es repartir en los otros dos costos. En ese fenómeno de reparto es donde yo estoy haciendo una aproximación que los métodos tradicionales ocultan cosas, que ahí voy con Álvaro, con Gustavo, cuando dice, ¿dónde se producen los costos ocultos? Y cuando yo los costos indirectos de fabricación, utilizo una base de reparto que es bastante compleja. Después tengo el otro modelo, que es una particularidad del costo por órdenes. La orden es una determinada cantidad de unidades que debo producir por única vez. Por ejemplo, un barrio. Entonces digo, voy a tener que nivelar, voy a tener que hacer determinadas cuestiones, pero no me interesa a mí el costo por unidad. En este caso, en el costeo por proceso, sí tengo que tener en cuenta la unidad. Y en todos los departamentos de producción y todos los centros de costo, voy a tener mano de obra directa, materia prima y costos indirectos de fabricación. Para el ejemplo que voy a tomar, imaginemos que fabrico este triángulo. ¿Está bien? Este triángulo va a ser producto terminado a la salida del departamento 1, pero va a ser insumo para el departamento 2, sobre el cual voy a agregar mano de obra, voy a cargar costos indirectos de fabricación y como consecuencia voy a tener este rectángulo. Y nuevamente se repite, el producto terminado del departamento 2 va a ser insumo para el departamento 3. Entonces voy a agregarle mano de obra, voy a agregarle costos indirectos de fabricación y voy a tener el producto terminado. ¿Qué hago? Lo mando al departamento. Y acá es donde se produce la cuestión. Ahora, fíjense que yo fui diciendo, agrego tanto, agrego tanto, agrego tanto. ¿Cómo se calcula? Y esto es muy importante, obviamente es el tratamiento de todos los costos, es prácticamente una asignatura, costos y presupuesto. Entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente ejemplos. Mano de obra directa. Acá, de mano de obra directa cargué el 20%. De materia prima puse el 70% y de costos indirectos de fabricación puse el 30% en este departamento. Cuando paso para el otro lado le agrego a ese 20 el 50% de mano de obra directa, un 10% de materia prima y un 30% de costos indirectos de fabricación. Y acá completo. Ahora, cuando yo tengo que sacar la cuenta y me dice el dueño, ¿dónde tengo la plata? Yo puse 50 millones de dólares en todo el proceso productivo. Yo voy a tener que referir estas estaciones donde se está trabajando y elaborando el proceso, se apaga la llave de energía de la línea de producción del auto y tengo que referirlo a un porcentaje del auto terminado. Y esto se llaman unidades equivalentes. Entonces, siempre voy a decir, bueno, acá tengo, volvemos al ejemplo del auto, 20 unidades terminadas, pero tengo 100 elaborando, pero le agregué el 20%. Acá tengo, qué sé yo, otro tanto y acá otro tanto. Y todo esto lo refiero a unidades terminadas como si el producto hubiese estado terminado. Voy a darle un ejemplo ahora. El ejemplo de los vasos. Supóngase, tengo 8 vasos, en realidad tengo 4 vasos terminados. Este es el ejemplo. Obviamente hay un ejemplo numérico, no vale la pena entrar en el desarrollo, pero siempre hablo de unidades equivalentes, unidades terminadas. Y este es el método de costeo por proceso. Bueno, ¿y cómo funcionan los costos restantes? Los que yo hablaba de gasto de administración, gasto de venta y gasto financiero. Bueno, estos funcionan y los llamo gasto de operación, que hoy Mauricio los mencionó como eh, otros gastos. Eh, ¿Qué son lo que me cuesta administrar mi planta? Los gerentes, los que planifican, los que hacen investigación y desarrollo, el control de recursos humanos, la selección de personal, la relación pública, las finanzas
o el departamento de ingeniería. Todo esto lo cargo en esta organización. Y los costos de venta, el esfuerzo que tengo que hacer para que me compren. Las reuniones de vínculo que tengo que establecer y todo eso que hace a la venta. Estos gastos, obviamente, a veces son lo que yo creo, antes de terminar con lo que estaba diciendo, es que en estos gastos es donde va a influir mucho la inteligencia artificial. Mucho va a influir la inteligencia artificial. No en lo anterior y no en la comercialización, pero sí en la administración. Se va a colapsar los sistemas administrativos tradicionales y van a ser reemplazados por agentes. No así las ventas, porque se van a dar, siempre se dan ventas entre humanos, aunque el e-commerce está creciendo de manera eh, acelerada y los procesos productivos obviamente también, ¿no? Porque obviamente se han tecnificado con el Internet de las cosas. ¿Y cuál es la inversión inicial? Bueno, la inversión inicial es la cantidad de bienes tangibles e intangibles que yo tengo que comprar para poner en marcha mi proceso. Esto tenemos la inversión fija y la inversión diferida. La inversión fija tendrá una determinada cantidad de valor y la diferida es la que voy a ir pagando en ciclos no corrientes. Yo voy a tener un ciclo corriente, que es una cantidad de dinero que voy a tener que erogar durante un año, tanto en tangible como intangible, y otros que voy a poder pagar en el largo plazo. Y en mi flujo de efectivo, en mi flujo de fondos, lo podré ir prorrateando de acuerdo a lo que yo considere. Y obviamente voy a tener la posibilidad de amortizar o depreciar de acuerdo, amortizar los intangibles, ¿sí? Y depreciar los tangibles. En Argentina, amortizar es para los dos. Después voy a tener un cronograma de inversiones, obviamente, mi tabla de pago de las inversiones, pero desde el punto de vista de la evaluación económica del proyecto, no puedo tener puntos de corte, entonces llevo toda la inversión al momento cero. La inversión la hago al inicial, aunque vaya aplicándola en distintos momentos. Cargo en mi cuadro de resultados prácticamente toda la inversión. Ahora vamos a ver el cuadro de resultados. Lo que mencioné, amortizaciones y depreciaciones, ¿eh? Se aplica a activo fijo, otra se aplica a intangible. Compro una marca, por ejemplo, amortizo y deprecio una maquinaria. Es un costo virtual que me permite hacer el Estado para recuperar la inversión. En Argentina es lineal y como mencionaba, lo limpia lo manda a fondo perdido la inflación, porque no nos dejan actualizar por inflación. Y después tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo no es otra cosa desde el punto de vista contable, la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. A mí me gusta expresarlo de la siguiente manera. Imagínense en un kiosco que yo tengo el local vacío y lo tengo que llenar. Mi capital de trabajo es todos los productos que voy a llenar el kiosco, golosina, caramelo, que también son golosinas, otros elementos, librería, algodón, alcohol, bueno, todo lo que necesito para abrir la cortina del negocio y tenerlo lleno para que me empiecen a comprar. Si yo me expando, voy a tener que aumentar mi capital de trabajo. Si empiezo a quedarme vacío, me como mi capital de trabajo. O sea, estoy recuperando dinero y lo estoy gastando en otra cosa. Esto es un elemento fundamental del capital de trabajo. Y ahora vamos a clasificar los costos. Según la vinculación con el nivel de actividad, tengo costos fijos y costos variables. Ya lo vimos esto. Podemos tener proporcionales, progresivos, regresivos. No vale la pena entrar. Y el punto de equilibrio a mí, mirando los costos fijos y costos variables, me permite a mí determinar el punto exacto donde mis costos fijos más mis costos variables, o sea, mi costo total, iguala a los ingresos por venta. Un ejemplo muy simple es me quiero ir de vacaciones, pero no quiero deberle a nadie.
Entonces digo, ¿cuántos días tengo que trabajar para poder irme de vacaciones tranquilo y no quedarme con deudas cuando vengo de vacaciones? ¿Eh? Entonces yo tengo un ejemplo, ¿no? Tengo los 30 días, tengo esto de costos fijos, ¿no? 4.800, el costo que es constante durante todo el año, y después tengo los distintos costos variables acumulables. Y tengo mis ingresos. ¿Eh? Ahí está el punto de equilibrio, un elemento bárbaro, fácil de calcular. Un costo, un punto de equilibrio al 22 días, me quedan 8 días para recuperar el dinero, es malo. Mientras más cerca esté de mi, qué sé yo, 10 días, 8 días, mis costos totales se igualan a los ingresos por venta, yo diría que estoy muy bien. Esto se puede calcular a través de la utilidad marginal, el costo fijo dividido la utilidad marginal, y si no, por la ecuación de costos fijos, esta ecuación. Costos fijos dividido uno menos el costo variable por los ingresos. Esta es una forma interesante de calcularla. Entonces voy a tener mi punto de equilibrio. Esto está linealizado, la realidad que no es lineal, pero el método de la contabilidad me permite linealizarlo en zonas relevantes. Entonces voy a tener mi punto de equilibrio, no tengo utilidad. De acá para atrás estoy en zona de pérdida y de acá para adelante estoy en zona de ganancia. Tengamos en cuenta que acá no juegan los impuestos, no juegan los impuestos regresivos, ni el IVA ni los ingresos brutos. Solamente juegan los impuestos a las ganancias que empiezan a jugar acá, a partir de que entremos a ganar. Bien. Y ahora vamos a ir a ver el famoso cuadro de resultados que Curvina lo llama pro forma, ¿no? Y yo tengo mi cuadro de resultados, mi propio cuadro de resultados que utilizo hace 30 años para explicar esto. El cuadro de resultados es clave, fundamental para poder sacar la empresa y ver qué le pasa a la empresa. Un dato importante que yo les quiero decir es que en mí el modelo de Levita no me gusta porque oculta muchas cosas. El modelo de Levita a mí no me gusta. Entonces trabajo con este cuadro de resultados que me parece fantástico. Ustedes tienen una copia del cuadro de resultados en el aula virtual. Entonces, las inversiones vienen acá. ¿Mm? Los ingresos, a partir del año 1. Se multiplica precio por cantidad y se cargan. Yo puse internacionales y nacionales. Yo les recomiendo que hagan uno ustedes. Después tenemos los costos de explotación, los costos de producción, lo que vinimos viendo recién. Después tenemos gasto de comercialización, gasto de administración y amortizaciones y depreciaciones. ¿Mm? Finalmente, como dije, todas las inversiones al año cero, porque si yo tengo una curva, una curva que me va cortando el eje de las X en varios puntos, voy a tener muchas raíces y para los que se acuerdan de matemática, muchas raíces no me pueden resolver la ecuación. Yo tengo que tener una raíz real y coincidente. Punto. Entonces hago un punto de equilibrio solo y eso lo resuelvo con todas las inversiones en el momento cero. El interés que pago por el dinero pedido, solamente los gastos financieros, ¿eh? Y el impuesto a las ganancias, 30%. Como las amortizaciones y depreciaciones, dije que eran un costo virtual, las vuelvo a sumar acá. ¿Y esto qué me hace? Me mejora mi flujo de fondos. Y sobre esto yo realizo la actualización. Ya en la clase que viene vamos a ver cómo se hace en el análisis financiero de hacerlo en valor actual neto o valor futuro neto o valor en el medio, de acuerdo a que me convenga. ¿Eh? Y Perdón, acá, profesor, una duda sobre el cuadro anterior. Cuando dice que todas las inversiones van en el cero, ¿es la inversión inicial o no importa el año de la inversión, yo lo sigo poniendo lo sigo sumando en el cero? lo tenés que poner en el cero, porque si Ok. no, vas a ir cortando el eje de las X en varias oportunidades.
Vos agarrás y lo cortás una sola vez. Decís, voy a invertir 100 millones de dólares y cuando me corta tengo el periodo de repago. Sí, perfecto. Porque si no, después cuando veas las ecuaciones te vas a dar cuenta, no vale la pena porque hoy todo lo hace la máquina. Sigo. Tasa mínima aceptable de Consulta, rendimiento. Luis, disculpe. Sí, Cuando mencionó respecto al EBITDA que oculta varias cosas en el cuadro de resultados, me interesa saber por qué la mayoría de las compañías utilizan el EBITDA, ¿no? Para saber sí, cómo se sí. cuenta. Y ahí aparecen los gerentes dibujando ¿Qué es lo gastos. que ve, qué es lo que ve que hoy por ahí se está haciendo y está mal? A ver, tengo un video. Lo busco y se los cargo de un gallego que los mata, los mata, Levita. Este, cierro acá y se los cargo lo busco, lo tengo que encontrar. Ok, perfecto, Este, Luis. lo cargué para un curso y me pareció bárbaro. Oculta muchas cosas, puede decir impuestos, antes de impuestos, antes de esto, antes del otro, y la realidad que, digamos, si vos empezás a jugar con los impuestos, con las amortizaciones y con los seguros, dibujás cualquier cosa, que Ah, es ese claro. método. Sí, sí, ¿Eh? quiero entender eso. Hoy la mayoría de las empresas utiliza EBITDA y es Sí, fundamental. utilizan el evita porque, bueno, ustedes saben lo que fue la caída de Enro, que era la empresa más importante de energía de... Como son grandes corporaciones, los gerentes manejan más que los mandos de niveles superiores, manejan más que los propios socios. Entonces no pueden hacer fuerza para mover los directorios. Y se mandan cualquiera. Entonces, si el gerente se empieza a pagar en función de los resultados que tiene, dibujan cualquier cosa. También lo que pasó en Enron es que la que era la empresa auditora era la empresa consultora al mismo tiempo. Que nada, se olvidaron la segregación de funciones básica y bueno, y por eso ahora está la ley, la Sarbanes-Oxley, que no les permite a una empresa que audita ser consultora al mismo tiempo. Sí, y en Argentina una de las cosas que eran piolas era poner eh, el síndico. Y después, obviamente, todo se compra. Entonces así lavan las empresas, las vacían y chao. O ponen, ¿cómo se llama? eh, presidente de las empresas, agente insolvente. Pero bueno, ese es otro capítulo. Tenían que ver un capítulo de evasión y fraude. Bueno, vuelvo. Esto es muy, muy, muy importante. Se los voy a resumir, no sé qué hora es, para que no me maten. Se los voy a resumir brevemente en lo que significa. Es la tasa mínima aceptable de rendimiento. Digo, es el costo del capital más la inflación más el riesgo país más el premio al riesgo. O sea, ¿cuánta plata yo estoy dispuesto a invertir siempre y cuando me devuelvan un porcentaje? Y el porcentaje tiene que estar cubierto. Si yo pongo $100 o 100.000 pesos y tuve 20% de inflación, bueno, actualizámela por inflación. Ahora, no es lo mismo invertir acá que invertir, como dijo el compañero, en Uruguay o en Paraguay. Entonces, sumame la tasa de arriesgar y poner la plata en Argentina, porque como en todo, hoy el compañero dice, no la vas a poder sacar. Entonces, por eso no hay inversión. Bueno, la tasa mínima aceptable de rendimiento, muchos se confunden y dicen, es lo que da el banco. ¿Qué banco? El banco no tiene riesgo, o parcialmente. Entonces, la base de lo que fija el inversor. ¿Cuánto dice el inversor que quiere arriesgar en esa inversión? Y la ecuación es esta. Aclaré acá, no se debe tomar el banco en referencia, lo acabo de decir. Es esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá. El premio al riesgo y la inflación F y el costo del capital, que es el producto de estos dos. Es un factor ¿cómo se llama? De ajuste.
hay otros que utilizan el WACC, hay otros que utilizan, hay mil formas de calcular el costo de capital. No me interesa. Yo lo que digo es que va a venir una persona, aquellos que le van a ofrecer a ustedes el negocio y le van a decir, che, me cubro contra el riesgo, me cubro contra el riesgo país. Inflación, inflación, más riesgo país. ¿Eh? Inflación, más riesgo país, me da este factor F. Premio al riesgo, la que quiero ganar yo por invertir. Costo de capital, el producto de Estado. Factor de ajuste. A ver, bueno, esto me voy a ir para atrás. Entonces, ¿qué digo yo? Esto en... Tengo un riesgo país de 7, perfecto. Tengo una inflación de 20, listo. Por invertir en Argentina arranco con 27. ¿Cuánto quiero ganar? Y lo menos 25. ¿Por qué? Porque si no recupero en 4 años, no recupero. Algunos quieren 40 para sacar el 80% en 2 años. Bueno, entonces, si querés 80, tenés que tener una tasa mínima aceptable de rendimiento de 95, 100. 120. Entonces ya es inviable la inversión. Ahora, me bajó el riesgo país. ¿A cuánto? A grado de inversión, 4. Inflación, 2, 6. Ya estoy en 6. Estoy 6, 7, estoy muy bien. Y un premio al riesgo del 15, 6, 7, 23. 15 más 7, 22. Estoy bárbaro. Multiplico por ese factor de junta y me doy 24, 23, 24 anual. Y estamos para invertir en eso. Y si es más bajo, mejor. En el mundo están manejando un retorno de la inversión del 6-7%. ¿Eh? Sí, con premio a riesgo e inflación baja, no tenemos problema. Y el ajuste con un 8-7-8% se ponen contentísimos en el mundo. Recuperan el capital en 72 meses, más o menos, que es la fórmula que funciona para todo el mundo, menos para Argentina. ¿Queda claro lo que les dije? Sí, sí. Bueno, bien. Balance general, esto es fácil. Activo igual pasivo más capital. El activo es lo que tengo, el pasivo es lo que debo, pero lo tengo para generar algo, más el capital, lo que pusieron los accionistas. ¿Tengo que hacer un balance inicial? Sí, lo tengo que hacer para ver con cuánto cuento. Fin del tema. Y no voy a profundizar porque estamos casi al final, así que no los quiero cargar con más material. La clase que viene vamos a hacer la formulación y evaluación del proyecto. Esto van a ver que es una clase corta porque hacemos evaluación del proyecto, cargamos en este cuadro de resultados que les mostré, inmediatamente me da Tiribán y les muestro cómo cargo. Esto es un Excel, no es nada del otro mundo. A mí me sirve muchísimo para hacer evaluación del proyecto y sobre todo en empresas que no tienen ni idea que existe esto. Hay otras que sí lo tienen claro, el problema es que son ineficientes productivamente y hay otras que, como mencionaba Mauricio en su momento, te piden cosas que en países normales se pueden pedir. Acá en Argentina te piden más por el problema del riesgo país y las condiciones de locura que a veces tenemos. Hacemos un cierre, arranco por atrás. Alexis Moreno, ¿algo que preguntar? No, estamos bien. Muy bien. Gabriel Napolitano. No, sin preguntas. Gracias. Axel, No hay preguntas. Guido, eh, Blanco, Profe, Bruno. Ahí no, estamos. todo bien por acá. Bueno, Bruno, Sí, todo bien también por acá, gracias. bien. Alejo, Todo bien, profe. Paul, No preguntas. Matías. Sin preguntas. ¿Tenemos el galpón todavía 70 millones? No, bajamos. 9.
7.700 metros cuadrados cubiertos. Bien. Agustina, No, ninguna pregunta. Alexis, No, ninguna, profe. bien. Kevin, No, todo bien. Edward, No, ninguna. Alejo, No, profe, sin preguntas esta vez. Ezequiel con Z, No, profe, ninguna. Todo bien. Verónica, No, tampoco, nada. don Gabriel Leone, No, profe, todo claro. Jonathan, No, sin preguntas. Mauricio. No, ya pregunté un montón. Hasta leí. O sea, estamos bien. Álvaro, No, nada tampoco, gracias. Ezequiel con X, Todo ok. Gustavo, No, clarísimo, profe. Solo lo del EBITDA aguardamos el videíto. bien, ahora voy a buscar el video. Y ahora la única niña que tiene el video encendido. Para mí es la única que me está prestando atención. No, Bárbaro. todo, es todo bien, sí, pero queremos ver el video porque hasta acá y la verdad es Ah, que también en el trabajo el EBITDA es como sí, allá sí, sí, arriba. sí. A Entonces, ver bueno. si aguarden un momentito a ver si lo encuentro y ya, antes que me olvide. Eh, a ver, pros y contras. ¿Se te ocurrió una idea, Miss? A ver, ya, acá tengo algo, ¿eh? Chat. No, no me acuerdo si es este, pero ahí está, pros y contras. A ver si. Ok, ahí la pude abrir, Luis. Bueno, La llevo ahí. igual les recomiendo que busqué un video, pero este, digamos, debe haber algo de texto un poco más complejo que explique los inconvenientes. Así que bueno, siendo 21:30 y siendo viernes, como digo siempre, ustedes con ganas de seguir aprendiendo y yo con ganas de no seguir enseñando. Les mando un saludo grande, dejamos de grabar Gracias, profe. y bueno, ya casi estamos.